Bien, ¿cómo se llama el sermón de hoy? Desfigurado, así se llama, desfigurado. La palabra desfigurado aparece en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice usted? Sí, muy bien. ¿En dónde? En la Biblia. Ah, muy bien. Sí, muy bien, en la Biblia. ¿En dónde? ¿La palabra desfigurado aparece en la Biblia? Desfigurado, quizás hoy vamos a hablar de algo que ni siquiera aparece en la Biblia, pero ¿la palabra desfigurado está en la Biblia? Usted me dice que sí. ¿Usted lo leyó alguna vez en la Biblia? ¿En dónde? Bueno, yo le voy a decir en dónde. Isaías, capítulo 52, versículo 14, en la publicidad del sermón que rodamos durante toda la semana, ya aparecía Isaías capítulo 52, versículo 14. Isaías 52, 14 dice así: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Note lo que dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Sí aparece en la Biblia el término desfigurado, por supuesto que sí. ¿En dónde? Diga conmigo, Isaías 52, 14. Dígalo, Isaías 52, 14. Muy bien, ¿por qué Isaías 52, 14? Porque ahí aparece la palabra desfigurado. Y el término desfigurado tiene que ver con ¿quién? No, tiene que ver con, ahí el término desfigurado tiene que ponérselo, tiene que decir, el término desfigurado en ese versículo tiene que ver con mi Señor Jesucristo, con mi Salvador, ¿cierto? Con mi Redentor. Muy bien, entonces sí tiene que ver, claro que sí, tiene que ver con Jesucristo y tiene que ver con nosotros. En la publicidad que rodamos, decíamos, el Señor fue desfigurado por nosotros. ¿Quiere saber cuáles son las repercusiones de eso? ¿Quiere saber en qué a usted lo beneficia? Vaya a las 4 de la tarde y se lo explico. ¿Se acuerda? ¿Sí lo leyó? ¿Sí lo leyó? Ah, bueno, entonces ya está aquí a las 4 de la tarde, entonces paso a explicárselo. Definición del término desfigurar. ¿Qué sería desfigurar? Deme alguna definición, por favor. Desfigurar. Desfigurar, bueno, tiene que ver, cambiar la figura de algo. Desfigurar, dañar el rostro. Desfigurar, dime, desencajar también. Desfigurar, no, quedó desfigurado. ¿Cómo así? Como de forma, como sin forma, ¿no es cierto? Dentro del término desfigurado o desfigurar hay una palabrita, hay una figura. Y deme sinónimos de figura. Comencemos con las definiciones y nos va a ir mejor. Figura, forma, muy bien. Otra, figura, forma, molde. Figura, forma, molde. Imagen, ¿quién dijo imagen? Don Henry. Figura, forma, imagen. Dejémosla hasta ahí. Eso es todo lo que necesitamos para arrancar el sermón de hoy. Figura, forma, imagen. ¿Qué ocurre en una desfiguración? Algo ocurre con la figura, algo ocurre con la forma, algo ocurre con la imagen. ¿Qué ocurre? O sea, cambia, se daña, se modifica, se transforma. En este caso, según Isaías 52, 14, se corrompe, ¿cierto? Se daña, se pervierte, porque el versículo se está refiriendo ¿a qué? A ver, ¿a qué se puede estar refiriendo el versículo cuando dice, como de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Note que hay términos claves en ese versículo. Ese versículo habla de hermosura, está hablando de alguien hermoso, pero también está diciendo que cuando la gente volteó a mirar a ese alguien hermoso, se asombraron muchos porque ya no veían hermosura, porque ya no veían belleza, sino que ahora veían una desfiguración. O sea, la desfiguración transformó la hermosura en algo que asombraba a la gente, pero no los asombraba para bien. Póngase a pensar, viendo a alguien desfigurado, hace unas horas atrás lo vio hermoso, hace unas horas atrás lo vio bonito, hace unas horas atrás lo vio maravillosamente bien, y unas horas después lo está viendo desfigurado. ¿Cuál es la impresión en el alma? Es asombro, asombro no para bien, asombro para mal.
¿Qué haría usted al ver el rostro de alguien que unas horas atrás vio hermoso, ahora lo está viendo desfigurado? ¿Con qué cara usted lo mira? ¿Con qué ojos usted lo mira? De pronto con susto. ¿Qué pasó? De pronto con miedo, muy bien. De pronto con tristeza, muy bien. De pronto con, muy bien. De pronto con desconsolación. De pronto con ¿qué más? ¿De qué manera lo vería? Póngase a pensar, es solamente meterse como en el contexto, meterse como en la película. Y entonces usted está viendo a alguien, lo ve muy hermoso, lo deja de ver por unas horas y cuando lo vuelve a ver, está completamente desfigurado, aterrado, asustado, asombrado, entristecido, acongojado, asustado. ¿Qué le pasó? Algo le pasó. Algo le hicieron. ¿Qué le hicieron? Lo desfiguraron. Cambiaron su figura, cambiaron su forma, cambiaron don Henry, ¿me repite la palabra? Cambiaron su imagen. De eso tenemos que hablar hoy. La imagen del Señor Jesucristo fue cambiada completamente. La imagen del Señor Jesucristo fue deformada completamente. ¿Cuándo pasó eso? Lea el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 22, por favor. Evangelio según Juan, capítulo 18, versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Note lo que dice el texto, bofetada. ¿Cómo fue desfigurada su hermosura? A punta de golpes, a punta de bofetadas, a punta de latigazos. Muy bien. A punta de puñetazos. Así, de esa manera desfiguraron la hermosura del Señor Jesucristo. No solamente Juan 18, 22, sino Mateo capítulo 26, vaya allá por favor. Mateo capítulo 26, versículo 67, dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. ¿Qué nos dijo Juan 18, 22? Bofetada. Pero ¿qué nos dice Mateo 26, 67? Dice puñetazo, lo tiene ahí, ¿cierto? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Una cosa es un puñetazo y otra cosa es una bofetada. ¿Cuál es la diferencia? La bofetada se da con la mano abierta y el puñetazo se da, como su nombre lo indica, con el puño cerrado. Así, unos lo abofeteaban, otros lo puñeteaban, ¿cierto? Puñetazos y otros le abofeteaban. Bien, cuando usted revisa la Sagrada Escritura, usted se va a dar cuenta de lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo derramó sangre en 7 ocasiones diferentes. No solamente en una, sino en 7 ocasiones diferentes. Nuestro Señor Jesucristo derramó sangre. Y a través de esas 7 ocasiones diferentes en las que nuestro Señor Jesucristo derramó sangre, terminó al final nuestro Señor Jesucristo entregando o derramando pero tiene que decirlo, hasta la última gota de su sangre. Nuestro Señor Jesucristo en realidad fue desangrado, pero fue desangrado por etapas. Primera etapa, lo vimos hace un mes. Primer derramamiento de sangre del Señor Jesucristo, lo vimos hace un mes. ¿Cuándo? ¿Se acuerda? Muy bien, excelente, muy bien. Cuando los vasitos del cuero cabelludo se rompen, muy bien, y su sudor se convierte en grandes gotas de sudor mezcladas con sangre, dice la Escritura. O sea que en realidad nuestro Señor sudó sangre. Dimos el término médico de eso, ¿se acuerda? Y también explicamos cuándo se produce eso. ¿Cuándo se produce eso? ¿Cuándo se produce que los vasitos capilares se revienten? ¿Cuándo? Cuando la persona está sometida a un nivel extremo ¿de qué? Extremo de estrés. Ahí. Recuerde usted que el estrés tiene que ver con el presente. Entonces, cuando la persona está sometida a niveles crueles, a niveles máximos, a niveles full de estrés, ahí puede ser
que se dé este cuadro clínico, cuadro médico, en donde los vasitos capilares se revientan, que está comprobado desde el punto de vista de la medicina, que no le pasó solamente al Señor Jesucristo, sino que antes del Señor Jesucristo le pasó a otras personas, y a partir del Señor Jesucristo le ha pasado también a otras tantas, y que nadie está exento de que eso le pueda ocurrir. Claro, nadie está exento a menos que conozca muy bien lo que enseña la Sagrada Escritura con respecto al tema del estrés, con respecto al tema del afán, con respecto al texto este que dice: por nada estéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¿Dónde está escrito? Pues fácil, eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos es por nada se estrese. Pero ¿cómo es que a nosotros se nos garantiza esa estabilidad emocional, estabilidad espiritual, que nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las peores circunstancias? Nosotros podemos tener esa paz gracias a que nuestro Señor Jesucristo ya padeció ese estrés, padeció ese afán, ya padeció esa preocupación, ya padeció esa aflicción. Así que, como lo diría yo, no aguanta, de verdad que no aguanta que si Cristo ya padeció eso, nosotros lo sigamos padeciendo. Estoy que no puedo con este estrés. Un momento, su estrés se lo llevó Jesucristo. Es que no puedo con esta aflicción. Un momento, su aflicción se la llevó el Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Asumir, apropiarse, ponérselo, como lo decimos siempre. ¿Y cómo se lo pone? ¿Cómo lo asume? ¿Cómo se apropia de eso? Filipenses 4:6. ¿Qué tiene que hacer? Orar. ¿Qué tiene que hacer? Rogar. ¿Qué tiene que hacer? Clamar. ¿Qué tiene que hacer? Acción de gracias. Acción de gracias. ¿Y por qué tiene que agradecer? ¿O cuál sea la temática de la acción de gracias? Gracias, Señor, porque mi afán, mi preocupación, mi ansiedad, mi estrés, tú te lo llevaste, porque tú ya lo sufriste, lo padeciste para que yo no tenga que padecerlo. Tú me has prometido a mí una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. ¿Quién lo cree? Muy bien. Ahora, ¿usted ora por esa paz? ¿Ora por esa paz? En medio de la aflicción, ¿usted ora por esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Sí ha hecho esa clase de oración o se queda con el afán? ¿Sabe usted que usted no tiene por qué enloquecerse en la vida? Usted no tiene por qué estar en por qué presentar esos cuadros psicológicos al límite. No tiene por qué, de ninguna manera. Usted tiene que renunciar a eso. Haga una renuncia hoy. Señor, yo no tengo por qué llevar lo que tú ya llevaste. Yo no tengo por qué padecer, Señor, lo que tú ya padeciste. Y si usted lo cree en este momento y de pronto usted sufre de eso o ha sufrido de eso o está sufriendo hoy de eso, pues usted es sano inmediatamente por reconocer la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero dése cuenta que esta ni siquiera es desde la cruz del Calvario. Esta obra o el primer derramamiento de sangre fue ¿desde dónde? Desde el huerto de Getsemaní. Muy bien, aquí nos encontramos con la segunda etapa, el segundo derramamiento de sangre del Señor Jesucristo. Recuerde que al final es desangrado, pero por etapas. La primera etapa, huerto de Getsemaní, su cabeza. Ahora, segunda etapa, bofetadas y puñetazos. Bofetadas y puñetazos. Y comenzamos hoy a tratar el tema de la desfiguración, que recuerde que es un cambio de figura, un cambio de forma o un cambio de imagen. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues nuestro Señor Jesucristo fue desfigurado. Vemos las escenas de la película de Mel Gibson. La verdad es bastante confrontador el tema. No sé si usted, viendo la publicidad del sermón, alguna lágrima se le derramó. No sé si viendo la publicidad del sermón alguna reflexión tuvo que hacer, ¿cierto? Algún suspiro de pronto se le escapó. No es fácil hablar de estos temas. Hablemos de otros temas. 5 pasos para ser feliz. De eso están llenos los altares. 5 pasos para ser feliz, 4
encontrar pareja, 7 pasos para tener plata, y todos esos son temas pues que a la gente les gusta y que no van a generar mayor, sí, mayor, sí, muy bien, mayor remordimiento, mayor como culpa, como cargo de conciencia, porque el perro me va a hablar de 7 pasos para conseguir marido o 7 pasos para abandonar al marido que ya tengo. Entonces eso no me va a generar ninguna clase de remordimiento o ninguna clase de culpa. Pero cuando hablamos del sacrificio del Señor Jesucristo, ¿qué me dice usted? Cuando hablamos de su sangre derramada, ¿qué me dice usted? Cuando hablamos de su cuerpo molido, ¿qué me dice usted? De verdad, yo no sé cómo algunos pueden predicar acerca de eso, cómo pueden hablar de eso y no comenzar a sentir aquí adentro que se le revuelca todo, ¿no es cierto? Y que se le revuelca todo y que comienza a expresarse ese revuelco en el corazón a través de las lágrimas, ¿no es cierto? Dios mío. Bueno, no la tenemos fácil hoy, pero pues vamos a hacerlo. La Biblia dice que esto tiene que ver con nosotros, porque todo lo que hizo Cristo lo hizo para solucionar, para quitar algo, pero al mismo tiempo para implantar o establecer algo en nuestras vidas, para quitar la maldición y establecer la bendición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero a continuación el versículo dice, para que la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles. Ahí el soporte bíblico, y otra vez se lo repito, todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario lo hizo para retirar la maldición que había sobre nosotros, diga amén, muy bien, y para implantar la bendición. Ahí también tiene que decir amén. Entonces la maldición que había Él la quita, pero también, pues no es solamente quitar la maldición y dejarlo uno como en neutro, sino que quitar la maldición y establecer la bendición. Entonces quiero que repita esto conmigo, por favor. Señor Jesucristo, yo sé que con tu muerte tú quitaste de mi vida la maldición y estableciste en mi vida tu. Ahora dígame, pero dígalo creyéndolo. Porque es que la Biblia, mire, antes de que usted creyera en Cristo, la Biblia maldito. ¿Sí lo sabía? Maldito todo el que es colgado en un madero, y dice la escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso quiere decir que antes de Cristo, el que no cree en Cristo es un maldito. El que no cree en Cristo es un maldito. Uy, qué fuerte. Eso está en la Biblia, ¿cierto? El que no cree en Cristo es un maldito, porque bajo la maldición. ¿En dónde vive la maldición? ¿Del texto? ¿Dónde? Denis. ¿En dónde vive la maldición? No, pero es que ¿qué podemos esperar de Denis? Pues una respuesta de esas, por supuesto. ¿En dónde vive la maldición? En la casa del impío. ¿Por qué la maldición vive en la casa del impío? Porque el impío es un maldito. ¿Y por qué es un maldito? Porque la maldición está sobre su vida y de la única manera como se puede quitar la maldición es arrepintiéndose y creyendo en el evangelio. De esa manera Cristo, en su labor sustitutiva o sustitutoria, quita la maldición y establece la bendición. Si usted cree en Cristo, la Biblia ya no lo llama maldito, la Biblia lo llama bendito. ¿Cómo le parece? Y entonces yo le podría preguntar, ¿en dónde está la bendición de Jehová? En la casa del creyente, en la casa del justo. ¿Por qué? Porque ahora está bajo la bendición. ¿Y qué tuve que hacer yo? No, más bien ¿qué tuvo que hacer Cristo para eso? Porque siempre pensamos en qué tuve que hacer yo. Primero piensa en qué tuvo que hacer Cristo. ¿Qué tuvo que hacer el Padre? Dar a su Hijo. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Nada más y nada menos que dar su vida. ¿Qué decimos nosotros? Morir. Pero si nos ponemos a profundizar el tema, estamos el título desfigurado. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser desfigurado. Vamos a algunos versículos bien interesantes. ¿Cuál primero? Génesis capítulo 1, versículo 26. Clásico versículo. Es de los clásicos. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero la primera parte, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto lo conocemos todo, lo entendemos todo, ¿cierto? Que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Imagen.
Ahorita le estaba preguntando sinónimo de figura. Y usted me dijo forma y me dijo imagen. Aquí comenzamos a relacionar. Sí, aquí comenzamos a relacionar. ¿Qué tiene que ver? Ya lo va a entender. Prometí, se lo explico a las 4. Ya se lo estoy explicando. Dios originalmente creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Recuerde que algo pasó con el hombre en Génesis capítulo 3. Aquí estamos en Génesis 1:26. En el capítulo 2 de Génesis hay un recuento de la creación divina, sobre todo un recuento de la creación tanto del hombre como de la mujer que Dios le hizo a Adán como ayuda idónea. En el capítulo 3 aparece una conversación entre la mujer y la serpiente. Esa estamos hablando últimamente los jueves en las clases de antropología. Debe su concepto de las clases de antropología. Ya, listo, con eso me conformo. Excelente, maravilloso, eso está re bueno. Esto está súper chévere. Pero es que nada, hombre, es que a esa hora no estoy, quedan grabadas 30 días, imagínense. Quedan grabadas 30 días. Eso está muy bueno y hemos hablado últimamente de esa conversación, porque algo pasó producto de esa conversación. Lo que pasó fue que Eva comió del árbol que tenía el fruto, ¿sí? Prohibido, el famoso fruto del conocimiento del bien y del mal. Y el día que de él comiere ciertamente morirás. Y entonces hablamos del concepto de muerte y decimos que inicialmente murió ¿en qué sentido? Espiritualmente, muy bien, porque fue su espíritu. Ahora, morir no significa aniquilamiento o aniquilación. Recuerde que morir significa separación. O sea que espiritualmente lo que experimentó Eva fue que su espíritu se separó de Dios. Eso es. Se murió, o sea, aniquiló. Se murió, o sea, extinguió. Se murió, o sea, separación. Eso significa el término morirse. Bien. A su tiempo entonces moriría su alma, también en el mismo sentido, no en el sentido de la aniquilación, ni en el sentido de la destrucción, sino en el sentido de la separación. Su alma comenzó a experimentar un poco de cosas que no habían experimentado hasta el momento. Por ejemplo, se escondieron. Quiere decir que tuvieron miedo, pero ellos nunca habían sentido miedo. Por ejemplo, dice que se cubrieron con unas hojas de higuera, o sea que sintieron vergüenza, sintieron pena. Ellos nunca habían sentido vergüenza. Hasta el momento estaban desnudos, estaban en pelota, ¿sí? Pero la gloria de Dios los cubría y no habían sentido vergüenza, pero a partir de ese momento sí, miedo, vergüenza, pena y todo eso. ¿Por qué? Porque su alma ya estaba experimentando el resultado de la muerte espiritual. Ahora esa muerte comenzaba cual gangrena, esa muerte comenzaba cual metástasis a trasladarse de su espíritu a su pena, miedo, a su pena, miedo. ¿Dónde está la pena? ¿Dónde está el miedo? ¿En el cuerpo? ¿De verdad? En el alma es la que siente la pena, la que siente el miedo, la que siente la vergüenza. Eso es el alma, muy bien. Y a su tiempo, la escritura dice que como a los 900 y pico años, Adán murió físicamente. Entonces aquí esta gangrena o esa metástasis se trasladó ¿hasta dónde? Pues ya se murió. ¿Quiere decir hasta dónde? Pues hasta el cuerpo, se murió y lo enterraron. Pero primero murió espiritualmente, a su tiempo moriría en su alma, es decir, psicológicamente, y con el pasar del tiempo moriría físicamente. O sea que en realidad se cumplió la promesa de Dios que decía, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero note que esa muerte es por etapas. Muy bien, esa muerte es por etapas. Es que Dios es así de misericordioso. El día que él comiere, ciertamente morirás. Comió y ¡pum! No. Dios es misericordioso, ¿no es cierto? ¿Por qué da tanto tiempo nuestro Dios? Porque nuestro Dios es longánimo. ¿Se ha encontrado esa palabra en la Sagrada Escritura? La longanimidad. ¿Longanimidad qué? Con el tiempo que Dios le da a una persona para que la persona se arrepienta. Pero a algunos no les basta el tiempo. ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? ¿Quién lo dijo? Alguien lo dijo, lo acaba de decir. ¿Cuánto, Marley? 120 años dice la Biblia. 120, no, es que se tiene que esperar, se tendría que esperar un arca de esas dimensiones construida entre un viejito, ¿no es cierto? Y 3 hijos que eran como bien tibios, más 4 mujeres.
Se tendría que esperar que fuera todo ese tiempo. 120 años construyendo el arca. Aparte de que el viejito tenía que comer. O sea que él tenía que dividir su tiempo entre trabajar sus labores como esposo, como papá, su casa, su familia y en el taller descansar y ahora vaya para el taller a construir el arca. La Biblia dice que se demoró 120 años construyendo el arca. 120 años, y a los impíos de aquella época no les bastó esa longanimidad. No les fue suficiente 120 años para arrepentirse. No se arrepintieron. ¿Cómo le parece? Señor, dale tiempo para que se arrepienta. No es que ni siquiera es de tiempo. Está comprobado en la Sagrada Escritura. Le puede dar 120 años. O como en la época de los Ixos. ¿Se acuerda de los Ixos? Los Ixos son aquellas generaciones de egipcios que se levantaron antes de José. Y dice que entre ellos se levanta un faraón que no conocía. Se levanta un faraón que no conocía. ¿Que no conocía a quién? Lo acabé de mencionar, que no conocía. Se levanta un faraón que no conocía. ¿A quién? ¿Quién lo dijo? A José. Un faraón que… sí. Pues a José. Un faraón que no conocía a José. Estoy hablando de José, ¿cierto? Un faraón que no conocía a José. José ya se había muerto y se levanta un faraón. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron como 400 años. Abraham profetizó y dijo que los israelitas estarían cautivos en Egipto 430 años. Aquí estamos hablando de 4 siglos. Y la Biblia dice que fue el tiempo que Dios le dio a los cananeos. Ya no estamos hablando de los egipcios, sino de los cananeos. 4 siglos Dios les dio a los cananeos para que se arrepintieran y ellos no se arrepintieron. Así que si le parece escandaloso que Dios le haya dado 120 años a los impíos de los días de Noé para arrepentirse y nunca se arrepintieron, pues más escandaloso todavía es que Dios les dio 400 años a los cananeos para arrepentirse y ellos nunca se arrepintieron. ¿Por qué? Porque sin la intervención divina, así le dé 400 años, sin la intervención del Espíritu Santo, el hombre no se puede arrepentir, ya que el arrepentimiento es un qué de Dios. Es un don de Dios. Es Dios el que concede el arrepentimiento. Está en la Sagrada Escritura. Es Dios el que concede que una persona se arrepienta. Señor, dame tiempo. ¿Cuánto quiere? Dame 500 años. Así le dé 1000. Ahora, si le parece exagerado los 120, le parece más exagerado los 400, pues hablemos del milenio. A esa generación Dios le da 1000 años. 1000. ¿Y qué hacen ¿y qué hacen al final de los 1000 años? Se rebelan. Muy bien. Un individuo lidera la rebelión. ¿Cómo se llama? Gog. Y Gog se va con su gente. ¿Y cómo se llama la gente de Gog? Magog, dice la Sagrada Escritura en el libro de Ezequiel y dice la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué hacen? Se rebelan en contra del que está sentado en el trono, es decir, del Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Padre con ellos? Cae fuego del cielo y los consume. Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué tal es estudiar Apocalipsis? ¿Cierto? Es una delicia estudiar Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, concepto por concepto, una maravilla. Levante la mano la persona que ha estudiado conmigo Apocalipsis. Qué maravilla. Ahora levante la mano la persona que ha estudiado conmigo la carta a los Romanos. Qué maravilla. Ahora levante la mano la persona que ha estudiado conmigo la carta a los Gálatas. Qué maravilla. Ahora levante la mano la persona que ha estudiado conmigo 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Qué maravilla. Muy bien, y así podemos seguir hablando y seguiré diciendo, qué maravilla. Sí, una exageración completa. A uno les da 120 años, a otro les da 400, a otro les da 1000 años y no les basta el tiempo, no les alcanzó el tiempo para arrepentirse. Aquí lo que necesitamos no es tiempo, lo que necesitamos es la operación de ¿quién? Para que una persona se arrepienta entonces, del Espíritu Santo. Mire el ladrón en la cruz del Calvario, por favor. Hay 2 ladrones. ¿No es cierto? Ahí 2 ladrones están en exactamente la misma condición. Los 2 están colgados por lo mismo. Están acusados de lo mismo. ¿De qué? De robo. Y ahí están los 2 colgados. Están en la misma condición. Pero en uno. Sí, pero ¿por qué? Pues porque Dios le concedió el arrepentimiento. Yo no creo eso. Pues entonces usted no cree lo que está escrito en la Biblia.
Quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, dice la Sagrada Escritura. Dios les conceda que se arrepientan. Entonces claramente en un ladrón Dios obró y obró de manera majestuosa. Y ese ladrón terminó defendiendo al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que se enganchó con el otro ladrón? Hizo que, bueno, no puede hacer así porque estaba colgado, pero se enganchó con el otro ladrón, ¿sí? Y entonces que le exige respeto, porque es que usted y yo estamos aquí, bueno, tampoco puede manotear cual santanderiano porque está colgado, pero es que usted y yo estamos colgados aquí pagando lo que nos merecemos por lo que nosotros hicimos, pero este no hizo nada. Pero ¿cómo sabía ese ladrón que este no había hecho nada? Piénselo por un momento. O sea, ese ladrón tiene tiempo para hacer ese análisis ahí minutos antes de morir. No. El Espíritu se lo revela, el Espíritu se lo muestra. Este está aquí, este es inocente. O sea, yo veo a mi socio, yo veo a mi compañero de robo, de hurto, de maldad. Yo veo a mi colega allá, ¿no es cierto? Y mi colega está maldiciendo como yo estaba maldiciendo hasta hace un ratico, porque estaban maldiciendo los dos. Pero este no maldice. Este no es grosero. Este no reniega, este no se queja. Este no pide ni siquiera que lo bajen. Este yo lo escuché porque lo tengo cerquita y lo que está diciendo es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No, este tiene que ser inocente. Evidentemente era el inocente que estaba siendo desfigurado. Había sido desfigurado y estaba siendo asesinado colgado en una cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De dónde saca ese conocimiento? ¿Alguna vez lo tuvo que haber escuchado pero se hizo el loco? De pronto estuvo entre esas multitudes a las cuales Cristo le predicaba, pero él estaba era trabajando. ¿O no? ¿O cómo supo que el Señor y que el reino, si esos eran los temas de los sermones del Señor Jesucristo? ¿Cómo supo? ¿Cómo hizo para saberlo? De pronto fue allá, fue a trabajar. Estaba de carterista, ¿cierto? Allá en las predicaciones del Señor Jesucristo, en las cruzadas de milagros. Pero mire que ahí en la cruz el Espíritu le trae, porque el Espíritu enseña, el Espíritu guía a la verdad, y el Espíritu a uno le recuerda todo lo que Cristo dijo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Y ocurrió el milagro de gracia en uno, pero no ocurrió el milagro de gracia en el otro. Y del otro decimos, bueno, tuvo un instante al final de su vida, pero ya hablé de individuos a los cuales Dios no les dio un instante. Individuos a los cuales Dios les dio 120 años, a otros les dio 400 y al final les dará 1000 años, pero dése cuenta que no son ni 120, ni 400, ni 1000 años, ni un instante, ni 2 instantes, ni 3 instantes, sino que más bien el Espíritu de Dios esté presente y obre en su gracia salvando al individuo. ¿Por qué somos salvos usted y yo? Porque aprovechamos bien el tiempo y nos alcanzó el tiempo para arrepentirnos, o más bien porque en medio de esa oportunidad que Dios nos da, porque más vale perro vivo, dice la Escritura, no me lo estoy inventando, porque más vale perro vivo que león muerto. Bueno, pues este perro vivo, por la gracia de Dios, fue conducido al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve a uno ser un león si está muerto y no le alcanzó la vida para arrepentirse y creer? Génesis 1:26 habla de la imagen, pero algo pasó con esa imagen en Génesis 3. Ya hablamos de muerte. Murió su espíritu, murió su alma y murió su cuerpo. ¿Qué pasó con la imagen de Adán? ¿Qué dice usted? Se desfiguró. ¿La tenía? O sea, a partir del pecado en Génesis capítulo 3, Adán conservaba la imagen de Dios. Eva conservaba la imagen de Dios. Ahora son unos impíos, pero cargan la imagen de Dios. Ahí la tienen. ¿Sí? Ahora son unos impíos, están muertos en delitos y pecados, pero cargan la imagen. Mire, fui hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? ¿Que qué? Que yo soy hecho, espere, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿De verdad? ¿El impío conserva aún la imagen y la semejanza de Dios? Esa imagen y semejanza de Dios, ¿a qué se refiere? Hagamos al hombre
quiere decir, hagamos al hombre semejante a nosotros, hablando desde la Trinidad. La Trinidad es tres, pero al mismo tiempo es uno. Lo hemos explicado infinidad de veces, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la imagen de Dios en el hombre? En que el hombre es tres, pero al mismo tiempo es uno. Dios es la Trinidad divina y el hombre es la Trinidad humana. En eso consiste la imagen. ¿En qué consiste la imagen? Usted encuentra un montón de sermones con respecto a esto. ¿En qué consiste la imagen de Dios? Dios puede amar y el hombre también. Ay, qué bonito. Eso suena muy bonito, muy romántico, pero no. En eso no consiste la imagen de Dios en el hombre. ¿En qué consiste? Hagamos, plural, al hombre, singular, a nuestra, plural, imagen, singular, y semejanza, singular. Ahí está, lo está diciendo. Es un juego de palabras en Génesis 1:26. Eso es un ping pong, ping pong. Cuando suena ping es tres, cuando suena pong es uno. Nosotros como Dios somos tres y somos uno. Un solo Dios verdadero en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos a un ser que sea como nosotros, que sea uno, un ser humano, pero al mismo tiempo sea tres. Es en orden, antropólogos, en orden. Espíritu, alma y cuerpo, según Primera de Tesalonicenses 5:23, no lo repito. No, sí lo repito. Primera de Tesalonicenses 5:23. No, es que me encanta cuando me miran con esa cara como de agonía, a mí me encanta. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser o vuestros seres, vuestro ser, plural o singular, singular, o sea, uno, todo vuestro ser, pero después dice espíritu, alma y cuerpo. Y al decir espíritu, alma y cuerpo, está hablando de ¿cuántos? De tres, plural o singular. Al fin, ¿qué? ¿Somos uno o somos tres? Usted responderá. Al fin, ¿qué? ¿Somos uno o somos tres? Usted responderá. Las dos. Somos uno y al mismo tiempo somos tres. Dios es uno y al mismo tiempo es tres. Dios es un único Dios verdadero en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted y yo somos un ser humano, pero conformados por tres partes que son, según el versículo, en orden, antropólogos, espíritu, alma y cuerpo. En eso consiste la imagen y semejanza con la que Dios creó originalmente al ser humano. Pero ya dijimos según Génesis capítulo 3 que algo que pasó con el espíritu de Eva y de Adán. Ese espíritu mencionado ahí, algo pasó con el espíritu de Adán y de Eva. ¿Qué pasó? Se murió y a su tiempo el alma también y a su tiempo el cuerpo también. Entonces, ¿qué pasó con la imagen y semejanza con la cual Dios creó al hombre? Esa imagen esa forma o esa figura se desfiguró. O sea que antes de que nuestro Señor Jesucristo sufriera en su martirio la desfiguración, Adán y Eva, y por ende de ahí en adelante toda la raza humana, habíamos sufrido una desfiguración. Sí, pero el diablo no fue creado a esa imagen, no fue creado con esa imagen. Quienes fuimos creados con esa imagen, los únicos seres, la corona de la creación. Salmo capítulo 8. ¿Quién es el hombre para que lo visites? Y el hijo de hombre para que tengas de él memoria. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que nos ames así? Y el Señor dirá, ustedes son unos individuos a los cuales yo creé con mi imagen y con mi, pero que producto de sus pecados, mi imagen en ustedes, mi forma en ustedes o mi figura en ustedes se desfiguró. Antes de que Cristo fuese desfigurado, Isaías capítulo 52 versículo 14, antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese desfigurado por los golpes, por las bofetadas, por los puñetazos, ya nosotros estábamos desfigurados. Nuestro Señor Jesucristo fue desfigurado en su hermosura. Nosotros, o sea, también. ¿No es cierto? Claro, nuestro Señor Jesucristo fue desfigurado en su hermosura, dice Isaías 52, 14. Y nosotros también, como raza humana, por supuesto, estoy hablando de eso. Como raza humana fuimos desfigurados en nuestra hermosura. ¿Adán y Eva acaso no eran hermosos? ¿Espíritu, alma y cuerpo hermosos o no?
Pero a raíz del pecado, Génesis capítulo 3, esa desfiguración, ¿acaso no vino a afectar la hermosura que tenían en ellos? ¿Qué es lo hermoso en ellos? La imagen y semejanza de Dios en ellos. Muy bien. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo se sometió a la desfiguración? Para solucionar un problema e implantar una bendición. Para quitar una maldición y establecer una bendición. ¿Cuál era el problema que teníamos? Lo estamos diciendo, lo hemos repetido 10,000 veces hoy. El problema era nuestra desfiguración. Entonces aquí de una vez lo decimos. El hombre que no tiene a Dios en su vida, tiene la imagen de Dios, tiene la forma de Dios, tiene la semejanza de Dios, ¿cómo? Desfigurada. Y si está desfigurada, piensa en alguien desfigurado, usted tiene que hacer mucho esfuerzo realmente para darse cuenta, para entender o para asimilar si esa persona es realmente esa persona. Lo dice Isaías 52:14. La gente se asombró porque unas horas atrás lo habían visto hermoso y unas horas después lo habían visto completamente desfigurado y se asombraron. Eso quiere decir que lo miraban como preguntándose en la cabeza, ¿será ese mismo? Si es o no es. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque era hermoso, porque era bello. Él era codiciable, como dice la Sagrada Escritura, tanto en el Nuevo Testamento como en Cantar de los Cantares. Pero ahora yo lo veo producto de los golpes completamente desfigurado. Es lo mismo. Cuando se ve a una persona que no tiene a Dios en su vida, usted tiene que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta si realmente tiene la imagen o no tiene la imagen de Dios en su vida. Es más, la Sagrada Escritura dice que hay algunos que se corrompen como animales irracionales. Y si los compara con animales irracionales, eso es el libro de Judas, si los compara como animales irracionales, animales quiere decir que la semejanza o la imagen de Dios, que no está en un animal, en esos individuos es muy difícil verla, muy difícil entenderla, muy difícil discernirla. No me diga que una persona que está muerta en delitos y pecados y que está de narices en los vicios, de narices en los pecados, tiene la imagen y semejanza de Dios, porque eso quiere decir que Dios es así, que Dios hace eso, que Dios se comporta de esa manera. Piénselo por un momento y métale lógica. Ese impío tiene la imagen y semejanza de Dios en su vida. ¿De verdad es la imagen y semejanza de Dios? Pero yo lo veo hincho, yo lo veo fumando, yo lo veo bajo el efecto del alcohol, lo veo bajo el efecto de las drogas, lo veo de adulterio en adulterio, de fornicación en fornicación, lo veo de promiscuidad en promiscuidad. Esa es la imagen de Dios. Un versículo clave para que entienda quién realmente demostró en su vida la imagen y semejanza de Dios. Búsquelo en Colosenses capítulo 1 versículo 15 para clarificar lo que estoy diciendo con argumento, lógicamente. Colosenses capítulo 1 versículo 15, quizá ya lo tenga allá arriba, por supuesto, mírelo ahí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, Él, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo es la imagen, ser la palabra imagen. Imagen, Génesis 1:26, ¿cierto? Imagen en la definición de capítulo 52, versículo 14, figura, forma o imagen. Dice que Él, Cristo, es la imagen. Cambia imagen por, es la forma o la figura. Él es la figura, la forma o la imagen o la semejanza del Dios invisible. Miren, la imagen del Dios invisible. ¿Quién alguna vez ha visto al Dios invisible? ¿Quién alguna vez ha visto al Dios invisible? Nadie. Muy bien. No vemos al Dios invisible, pero podemos ver su imagen. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Muy bien, el primogénito de toda la... Porque cuando usted veía al Señor Jesucristo, cuando usted lo ve en los evangelios, ¿se ha leído los evangelios? Sí, se ha leído los evangelios, muy bien. Cuando usted ve a Cristo en los evangelios, cuando usted lo ve actuar, cuando lo ve hablar, cuando lo ve amar, cuando lo ve perdonar, cuando lo ve reprender, cuando lo ve enérgico, cuando lo ve sanar, cuando lo ve liberar, cuando lo ve resucitar muertos, cuando lo ve hacer milagros, usted dice, ese sí es mi Dios. O sea, cuando usted ve a Cristo,
Cristo realmente se está comportando como ¿quién? Como Dios. Entonces uno dice, ese sí es el comportamiento de mi Dios. Pero cuando usted ve a un borracho y dice que tiene la imagen y semejanza de Dios, y usted dice, tiene la imagen y semejanza de Dios, o sea que Dios es así. Pero entonces su Dios ya no sería el Dios de la Biblia. Su Dios sería Baco. Ese Dios griego que después se pasó al panteón de los romanos. Baco, el Dios de los Baco, el Dios de los bacanales. Y si Baco es el Dios de los bacanales, pues entonces ¿es el Dios de qué? Eso es un bacanal, ¿es el Dios de qué? De la juerga, del baile, de la rumba, de el trago, el licor, alcoholismo, drogadicción, promiscuidad, pernoctar, adulterio, fornicación. Ese es Baco. Entonces usted lo que tiene que decir, ese tiene la imagen y semejanza de Baco, pero no la imagen y semejanza del Dios invisible. Porque qué vergüenza con mi Dios yo decir que ese impío tiene la imagen y semejanza de Dios en su propia vida. Tiene la imagen y semejanza de Dios, pero ¿cómo la tiene? Isaías 52:14. Desfigurada, deformada. ¿Sí? Mientras que nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo la imagen del Dios invisible deformada. Él se comportó siempre como se comportaría nuestro Dios. Vino a mostrarnos con su propia vida y con su propia conducta lo que era la vida y la conducta de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo le parece? Las obras que Cristo hizo fueron las obras que el Padre le mandó a hacer. Sí lo ha leído en la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son las obras que haces? Las obras que el Padre me mandó a hacer. Las obras mías son las obras del Padre. Las obras del Padre son mis obras. ¿Qué estaba diciendo? Yo estoy aquí para manifestar la voluntad. Yo estoy aquí para manifestar o mostrar la imagen, la forma, la semejanza, la figura del Padre. Porque como Él es invisible, nadie lo conoce, pero a través de mi encarnación lo van a conocer. Y perdonó, ¿cómo es el Padre? Perdonador. Y salvó, ¿cómo es el Padre? Salvador. Y sanó, ¿cómo es el Padre? Sanador. Y liberó, ¿cómo es el Padre? Libertador. Y redimió, ¿cómo es el Padre? Redentor. Todo lo que hizo Cristo en los 4 evangelios fue para mostrar o demostrar la imagen del Dios invisible. Nuestro Señor Jesucristo, sí, claro que sí, mostró la imagen del Dios. ¿Estamos claros hasta el momento? No entiendo por qué ellos que tienen la imagen del Dios invisible se la pasan pecando, se la pasan adulterando, fornicando o en los vicios. La respuesta teológica es porque tienen la imagen del Dios invisible, pero la tienen ¿cómo? Desfigurada. Antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese desfigurado, ya el hombre tenía la imagen de Dios desfigurada en su propio ser. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se tuvo que exponer. Tuvo que dar su vida, tuvo que dar su figura para que fuese, tuvo que dar su imagen para que fuese, tuvo que dar su forma para que fuese, tuvo que dar esa semejanza. Mire, tuvo que sacrificar ¿qué fue lo que sacrificó Cristo ahí? Para arreglar el problemita que teníamos nosotros de desfiguración o desfiguramiento. Su imagen la tuvo que entregar. Claro. ¿Se acuerda que dijimos que Cristo sufrió en su espíritu? ¿Por qué sufrió en su espíritu? Cristo sufrió en su alma. Isaías capítulo 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Y tuvo que sufrir en su cuerpo. Si Cristo sufrió en su espíritu, alma y cuerpo, y permitió que su espíritu fuese desfigurado, su alma fuese desfigurada y su cuerpo fuese desfigurado, fue para restaurar en nosotros la figura, la forma, la imagen o la semejanza ¿de quién? De Dios. Solamente un creyente puede decir, en mí está restaurada la imagen y semejanza de Dios. Y un no creyente tendrá que decir, en mí la imagen y semejanza de Dios está
y la sigue teniendo desfigurada por no aceptar que Cristo fue desfigurado por él, que Cristo fue desfigurado para poder restaurar esa imagen y semejanza de Dios en su vida. Eso en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Como Cristo demostró esa imagen y esa semejanza del Dios invisible, la Biblia enseña que nosotros tenemos que ser moldeados, tallados. ¿A qué? Pero al ser moldeados y tallados a la imagen y semejanza de Cristo, nosotros en realidad estamos siendo moldeados y tallados a la imagen y semejanza de ¿quién? Del Dios invisible. De modo que cada vez que nosotros hablemos, actuemos, reaccionemos, lo que la gente tendría que ver en nosotros es ¿a quién? En orden, ¿a quién? A Cristo, y al ver a Cristo, ¿verían a quién? Al Dios invisible. ¿Quién alguna vez ha visto al Dios invisible? Nadie. Pero el Señor deja formas visibles, imágenes visibles, semejanzas visibles, para que a través de eso que es visible, lo podamos conocer a Él que es invisible. En este caso estamos hablando de quiénes. ¿De quiénes? De nosotros. Ahora nosotros somos los que tenemos que llevar esa imagen y esa semejanza y ser restaurados a esa imagen y a esa semejanza. Revisemos algunos versículos. Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Tengo un montón de tiempo, como 10 minutos. Romanos 8:29 dice: porque a los que hay, este versículo, ¿cómo le duele a mucha gente, no? Tremendo, pero versículo donde aparezca la palabra ¡ey, Dios mío! Pero le dolió la entraña. Le dio un cálculo, estreñimiento, mal de estómago. ¿Por qué? Porque la palabra predestinación da la idea de un Dios que es, sí, para algunos, pero para los que conocemos la doctrina, da la idea de un Dios que es, sí, muy bien, lleno de gracia, lleno de perdón, soberano, una gracia soberana, un amor soberano, porque Él dice claramente, claramente que Él da gracia, que Él ama y que Él perdona a quien Él. Eso es Romanos capítulo 9. Algunos han borrado Romanos capítulo 9 de sus Biblias. Nunca usted va a escuchar de boca de algunos un sermón que tenga como base Romanos capítulo 9. Aquí casi todos los sermones tienen como base, así no se menciona en ningún versículo, Romanos capítulo 9, porque aquí creemos en el Dios soberano. Es que realmente no cae un pajarillo a la tierra sin la voluntad del Padre. Es que realmente no es blanco o negro un solo cabello sin la voluntad del Padre. Es que realmente nada ocurre en el universo sin la voluntad del Padre. Es que realmente las naciones le son como nada, porque Dios es un Dios soberano. Y aquí dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Yo quiero mucho esa palabra predestinar. ¿Usted la quiere? ¿La entiende? El que la entiende la quiere, el que no la entiende la odia. También los predestinó que fuesen, mire, la predestinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Qué impresionante versículo, ¿no? El Padre nos predestinó, antes de eso nos conoció, a los que antes conoció, a esos también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora combínelo o relaciónelo con el versículo anterior, Colosenses 1:15. Bailamos con los dos versículos, Luna, por favor. Colosenses 1:15, rápido. Él es la imagen del Dios invisible. Otra vez el de Romanos. ¿Cuál era? Debe estar preguntando, ¿cierto? Roma, yo sabía. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire, a los que el Padre predestinó, los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Colosenses 1:15 dice que Él, Cristo, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que a nosotros nos predestinó, primera idea, a nosotros nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Colosenses 1:15, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Dios invisible. ¿Quién ha visto al Dios invisible? Nadie, pero ¿se puede ver la imagen del Dios invisible? Sí. ¿Quién es la imagen del Dios invisible?
Según Colosenses 1:15, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Otra vez. Según Colosenses 1:15, ¿quién? Nombre propio. Es la imagen del Dios invisible. Cristo, muy bien. Ahora según Romanos 8:29, ¿quién debe ser la imagen del Dios invisible? Muy bien. Oiga, están pero muy bien. Bien, revisemos algunos otros versículos. Por ejemplo, Efesios 4:13. Dice lo mismo, pero utiliza otras palabras. Póngale cuidado. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, léalo, a un varón. La voluntad del Padre es que todos nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Dice, vida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es en otras palabras, la parte del versículo, en otras palabras, porque dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Acaso no quiere decir que el Padre nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo? Pero en otras palabras, léalo por un momento y me dice sí o me dice no. Léalo por un momento. El Padre nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O Dios quiere que seamos varones perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estatura, medida de la estatura. ¿Acaso no es medida de la estatura igual a forma? ¿Medida de la estatura igual a figura? ¿Medida de la estatura igual a imagen? ¿O medida de la estatura igual a semejanza? ¿Dice lo mismo o no dice lo mismo? Sí, pero hace uso de otras palabras. Léalo en Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Primera, no el Evangelio, sino Primera de Juan. Primera de Juan, bien, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Primero el 1, ¿listo? Y después de memoria nos pasa por todos. ¿De acuerdo? Versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién cree que el Padre le ha dado un inmenso amor? Le ha manifestado un inmenso amor. Sí, ¿cuál es la prueba más grande del amor del Padre? Qué maravilla eso que usted sabe. ¿Cuál es la prueba más grande del amor? Dar a su Hijo, porque de tal manera... Sí, eso dice. Ahora, ¿dónde está escrito? Juan, no, si es que es así sería el colmo, de verdad. Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no es cierto? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este versículo es igual, y bueno, igualito o se parece, pero en otras palabras, a Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿cierto? Y aquí ¿qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa partecita hasta ahí es como la combinación de Juan 3:16 con Juan capítulo 1 versículo 12. Le repito Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. Uy, pero ¿quién bostezando? Hijo de Dios. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Muy bien, por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Porque somos, ahí dice, excelente, porque somos. Y al ser hijos de Dios, fue restaurada en nosotros, siga, la imagen de Dios. Y el mundo no nos conoce, no discierne, no entiende la imagen nuestra, no entiende la forma nuestra, no entiende la manera nuestra. Ya que el mundo, mencionado acá, por eso el mundo no nos conoce, el mundo tiene una forma, pero la tiene ¿cómo? Exacto, tiene una figura pero desfigurada, que es la figura de Dios pero desfigurada. El borracho, la prostituta, la adúltera,
El drogadicto, el impío, tiene la imagen desfigurada. Deje de decir que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, porque eso sería como llegar a Génesis 2 y brincarse al capítulo 4 sin haber pasado por el 3. Y menos mal que ese brinquito no lo di allá. O si no, había quedado desfigurado y nos había salido todo cual libreto. ¿Cierto? Por esto el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció. Ahora, ¿por qué no conocieron? Pues que Cristo aparece a hablar del amor de Dios, el mundo, ¿what? Y Cristo aparece a perdonar a la adúltera, y el mundo, toques apedrearla. No, perdonó. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Pero por qué? Porque Cristo, con su forma de ser y con su forma de hacer, estaba mostrando, Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Y entonces aparece Cristo, y Cristo, cuando se le acercan los enfermos, ¿qué hace con ellos? Pero viene el leproso, ¿y qué hace con el leproso? Y lo sana. Pero le tenía que haber salido corriendo al leproso, pero no le sale corriendo, más bien lo recibe, lo sana. Quiero, sea limpio, mostrando de esa manera la imagen del Dios invisible. Quiere decir que si el Padre hubiese descendido en persona, ¡pum!, en los evangelios, ¿qué habría hecho el Padre, que es el Dios invisible? Excelente, lo está entendiendo muy bien. Que liberar, sanar, perdonar, abrazar, evangelizar, hacer discípulos, entrar a las casas, no despreciar, no rechazar a la gente, recibirla. Eso haría el Padre, pero el Padre es el Dios invisible. De modo que quiso mostrar a través de la encarnación de su Hijo cómo era Él. No me van a ver a mí, pero el que ha visto a Cristo, ¿se acuerda? El que ha visto a Cristo. Eso fue una solicitud el discípulo, no del apóstol Ricardo, sino de Felipe el apóstol. Felipe se acerca alguna vez al Señor Jesucristo y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Imagino a Felipe mirando a los discípulos, ¿no? O sea, esa pregunta que acabé de hacer. Señor, y Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y los demás discípulos, Felipe. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto. No, eso ya es añadido mío. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo quedó Felipe? ¿Y cómo quedaron los discípulos? La Biblia es clara al decir que los discípulos no entendían lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Ellos no lo entendían. Por eso en algún momento les dijo el Señor Jesucristo: ¿saben qué es necesario que yo me vaya? Primero, porque ya no me lo aguanto. Y segundo, porque no, es que ustedes necesitan es un poder interno, ¿sí? Que desde adentro les abra esa puerta que está con tranca y con seguro por dentro, ¿sí? Y ese será el poder de ¿quién? Ese era el poder del Espíritu Santo, claro, por supuesto. Entonces es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos. O sea, no me los aguanto y todo, pero los sigo queriendo. De lejitos, de ahora en adelante, pero los seguiré queriendo. Les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros, el cual enseñará todas las cosas, el cual los guiará a toda la verdad, el cual les recordará todas las cosas. Cuando el Espíritu de Dios vino, ¿los discípulos entendieron o no entendieron? Claro, ahí es cuando se comienzan a escribir esas magistrales obras llamadas epístolas del Nuevo Testamento. Las epístolas del Nuevo Testamento son: ¿qué pasó, Felipe? Las epístolas son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis dentro de las epístolas, ¿no? Y Judas. Demasiado Felipe aquí. Sí, o sea, Felipe es el que responde y saca pecho. Mira lo que acabé de decir, que Apocalipsis es una epístola.
Primera y segunda. Primera y segunda de Ricardo. Es como un Levítico 28. Nadie va a buscar. Levítico no tiene 28 capítulos, por favor, sí. Bien. De eso estamos precisamente hablando. Ahí fue cuando los discípulos entendieron todo. Antes no entendían nada, ahora sí. Ahora es cuando Pedro habla de la imagen del Dios invisible, Pablo habla de la imagen del Dios invisible, pero antes el Señor Jesucristo les había dicho, pero ¿hace cuánto que estoy con ustedes? O sea, el Padre con usted, ¿el Padre? Yo no veo al Padre. Y Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo vine a manifestar Colosenses 1:15, la imagen y semejanza y figura y forma de lo que no se puede ver, es decir, del Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. Esto está muy bonito. ¿Dónde está escrito? Romanos, sí. Romanos 1. Si usted lo está diciendo, no le escucho. He estado muy bien. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas, ¿a quién le gustaría un Romanos? No un romano, sino específico. Hay entre nosotros mucha gente que tiene la imagen desfigurada, definitivamente, con esas respuestas. ¿A quién le gustaría un curso otra vez? La carta a los romanos expositivamente. ¿A quién? Tiene que levantar la mano. Me encanta que le guste. Muy bien. Sígalo deseando, que al justo le será dado lo que desea. Siga orando, siga anhelando, métale ayuno y bueno, en algún momento el Señor obrará. Aquí, porque no le conocieron a Él. Entonces, Cristo se comportó como se comportaría el Padre, ¿cierto? Ahora a nosotros nos va a comportarnos como se comportó ¿quién? Excelente. Al nosotros comportarnos como se comportó Cristo, nos estaríamos comportando como se comportaría ¿quién? Excelente, muy bien. Pero la reacción del mundo que tiene la imagen de Dios desfigurada será ¿cuál reacción contra nosotros? La misma reacción que tuvo contra el Señor Jesucristo. A Él no le conocieron, le despreciaron, lo persiguieron y lo mataron. ¿Cuál será la reacción del mundo contra nosotros? El mundo, dice la Sagrada Escritura, el mundo ama lo que es suyo y el mundo aborrece lo que no es suyo, es decir, lo que no es del mundo. ¿Sí? Entre usted mejor se porte, el mundo más lo va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no es del mundo, no le gusta lo que usted hace, porque no disciernen, no entienden, no ven la imagen, forma, figura de nuestro Dios que es invisible en cada uno de nosotros. Versículo 2. Ya vamos terminando. Amados, ahora somos hijos de Dios. Versículo 1 apareció la frase hijos de Dios y en el versículo 2 también. Amado, ahora somos hijos de Dios. O ya somos hijos de Dios. ¿Qué tiene que hacer una persona para convertirse en un hijo de Dios? Juan 1:12. Juan 1:12. Tiene que creer y recibir. Muy bien. Juan 1:12. Juan 1:12. Creer y recibir. Eso es lo que dice. Mas a todos los que a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Ahora somos hijos de Dios. Y aún, mire, ya somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Levante la mano. ¿Está convencido que es un hijo de Dios? Muy bien. Si es un hijo de Dios, la pregunta, ¿usted ya tiene la imagen de Dios restaurada? Sí, pero entonces ¿por qué la Sagrada Escritura dice que usted tiene que ser moldeado a la imagen y semejanza de Cristo? Exacto, porque esa restauración se da dentro de un proceso. Mire, cómo Adán y Eva desfiguraron la imagen de Dios en su vida a través de fue por etapas, ¿no? Entonces la restauración también se da por etapas, la restauración también es dentro de un proceso. Eso no es que ¡plin! Y ahora tiene completamente, perfectamente la imagen del Dios invisible en su vida. No, la va teniendo. Porque recuerde que si tiene la imagen del Dios invisible en su vida de manera perfecta, ¿usted cómo se comportaría? Como
como Cristo, Colosenses 1:15, es decir, como el Dios invisible. Muy bien, ¿ya me estoy comportando como Cristo se comportó en los evangelios? Bueno, creo que usted está respondiendo, pero por mí, ¿cierto? Ya me estoy comportando como Cristo en los evangelios. No, usted no. Pero entonces ¿usted ya se está comportando como Cristo en los evangelios? Ah, ¿y puedo responder por usted? Nah. Así respondió usted hace un rato por mí. Nah. ¿Usted ya se está comportando como Cristo en los evangelios? Bueno, ¿ya nos estamos aquí todos comportando como Cristo en los evangelios? No. ¿Eso quiere decir que no tenemos la imagen del Dios invisible en nuestra vida? No, sí la tenemos, muy bien, porque ya somos hijos de Dios, sí la tenemos, pero esa imagen, esa restauración completa se da gracias a un proceso que desde el punto de vista de la santidad se llamaría proceso de qué, pero aquí lo llamaríamos proceso de restauración de la imagen y semejanza del Dios invisible en nuestras vidas. ¿Cómo le parece? Bueno, alguien lo entendió, gracias, o al menos por pura caridad. ¿Cómo le parece? Saber que en usted ya está restaurada o ya está la imagen del Dios invisible, pero la restauración, es decir, esa imagen llega a plenitud, esa imagen llega a su cenit, esa imagen llega a su máximo nivel, a su perfección, a través de un proceso. Lentamente, bueno, pero es que si yo digo lentamente, más de uno lo va a coger como excusa. El pastor dijo que eso va lentamente. Yo llevo 87 años aquí, no se me nota en ninguna parte del fruto del Espíritu Santo porque el predicador dijo que era lentamente. Entonces hablemos más bien de un proceso y yo omito el lentamente, toca evitar. Vivian, por favor, borra de aquí el lentamente para que ninguno lo tome como excusa. Y es dentro de un proceso. El proceso no puede ser un proceso, no puede, exacto, no puede ser un proceso eterno, no puede ser un proceso lento, no puede ser un proceso largo, porque ¿quién aguanta ese proceso? Es más, el proceso es mientras, ¿dónde? Aquí en la tierra, entonces tampoco es. Compárelo con la eternidad y se va a dar cuenta que tampoco es tan largo. Compárelo con la eternidad y se va a dar cuenta que tampoco es tan largo. Pues que yo llevo 10 años en el proceso. 10 años, se está quejando por 10 años de cristianismo, hombre. Nuestro Dios es eterno y ha prometido soportarnos hasta cuándo. Isaías, soportarnos hasta las que te soportaré, hasta las canas, que no son las canas de Dios, ¿no? Son las canas de nosotros. Amados, ahora somos hijos de Dios, ya soy un hijo de Dios, pero aún no, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo así que ya soy un hijo de Dios, pero todavía no se ha manifestado desde el griego perfectamente, completamente, lo que tenemos que ser? ¿A qué se está refiriendo? Que aunque ya soy un hijo de Dios, eso nadie me lo quita, ¿sí? Y al convertirme en hijo de Dios, la imagen de Dios comenzó a ser restaurada dentro de un proceso que me va volviendo poco a poco conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que es el que carga la imagen del Dios invisible. Muy bien. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿y Él es quién? Cuando Él se manifieste, ¿quién? Cristo. Y cuando habla de la manifestación de Cristo, ¿a qué se está refiriendo? La manifestación de Cristo a su iglesia, la manifestación de Cristo a los creyentes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Manifestar es aparecer, hacerse visible a los creyentes. ¿Eso cuándo es? Sí, o sea, eso no es un culto fanático, salta la vaquita a la baranda y se me apareció. No, eso es la manifestación de Cristo a todos los creyentes en general. ¿Eso cómo se llama? Dígalo. Arrebatamiento de la iglesia. Entonces sabemos que cuando Él se manifieste, o sabemos que cuando ocurre el arrebatamiento, o sabemos que cuando Cristo venga por su, o sabemos, hablando de manera particular, que cuando Él me arrebate, muy bien, seremos, mire esa palabra maravillosa, allá seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
¿Cuándo se completa en toda su perfección la restauración de la imagen de Dios en nuestra vida? ¿Por qué en el arrebatamiento? Porque en el arrebatamiento una parte de nuestro ser es completamente transformada, más la otra parte que viene en el proceso. ¿Cómo se llama esa parte? ¿Cómo se llama esa parte de la glorificación? Se lo repito, en el arrebatamiento una parte de nuestro ser que no ha sido tocada todavía, evidentemente, ¿no? O sea, mírese al espejo y dice, ¡y qué vergüenza! Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Este cuerpo qué? ¿Se acuerda cómo la Biblia llama a este cuerpo? ¿Este cuerpo qué? Este cuerpo de muerte. ¿Y por qué lo llama cuerpo de muerte? Cada vez estamos más calaveras, eso es innegable. Es un cuerpo de muerte. Así nos apliquemos lo que nos apliquemos, échese lo que se eche. Pero entre más pase el tiempo, ¿cierto? Pues más muerto. Es que es la verdad. ¿Duro reconocerlo? Sí. Pronto yo lo digo, más muerto. ¿Cómo? No lo vuelvo a repetir. No, porque es que es cuerpo de muerte. Ahora es un cuerpo que avergüenza, dice la Sagrada Escritura, o no es un cuerpo que avergüenza. ¿Sí o no? Usted es súper orgulloso de lo que pasa con su cuerpo en la medida en que pasan los días, meses, años. Pues que algunos dicen, no se le ocurra partirme una torta. Nunca. ¿Pero por qué no? Pero es que ¿a quién le gusta eso? Yo hasta llegué a pensar eso alguna vez. Ahora pues parta la torta. Pero de verdad es que le celebren a uno un cumpleaños quiere decir o un año más o un año menos. Un año menos, ¿cierto? Feliz cumpleaños, gracias Señor por todos estos años que le ha dado. ¿Cierto? Muy bien, qué bendición pues. Bien, entonces en el arrebatamiento, en la glorificación, ocurre una obra en esa parte de nuestro ser que todavía no ha sido tocada, que es nuestro. Y se completa la obra que se viene haciendo a través del proceso que se llama, y que se viene haciendo ¿en dónde? ¿En qué parte de la santificación? Antropólogo, ¿en qué parte es? En el alma. La santificación es del alma, la justificación es del espíritu, la santificación es del alma, la glorificación es del cuerpo. Eso es pues Biblia Coquito A, B, C, ¿cierto? Eso es lo más básico, rudimento, fundamento. Seremos semejantes a Él. Note lo que dice, que en la glorificación, en el arrebatamiento seremos semejantes a Él. O sea que ahí la imagen y semejanza de Dios será completamente restaurada, restaurada. La tengo, pero va en proceso. Y estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta... Muy bien. ¿Y aquí de qué estamos hablando en este sermón? El que comenzó la buena obra. ¿De qué obra estamos hablando? ¿Cómo se llama el sermón? La perfeccionará. ¿Qué es lo que perfecciona? ¿Cómo se llama el sermón? Hasta el día de Jesucristo. O sea, la completa. ¿Qué es lo que completa? ¿Cómo se llama el sermón? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que completa? ¿Qué fue lo que comenzó? ¿Qué es lo que sigue perfeccionando? ¿Y qué es lo que se compromete a terminar nuestro Dios? ¿La qué? La restauración de la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Y dice, porque le veremos tal como Él es. ¿De quién está hablando cuando dice Él? Jesucristo. No, le veremos tal como Él es. ¿Quién es el que se manifiesta ahí? Jesucristo. Le veremos tal como Él es. ¿Y qué veremos? Colosenses 1:15. Veremos la imagen y semejanza del Dios invisible. Eso enseña la Sagrada Escritura. ¿Cómo le parece? Ahora terminamos con el versículo 3, y esto es lo último que voy a decir. Y alistamos por mí murió, pero que suene bonito, por favor. O sea, que no sea como la figura del impío, ¿sí? Que sea como la imagen de Cristo. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? La del versículo 2. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es? Dígalo en los términos que quiera, no importa. Exacto, muy bien. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La esperanza que yo tengo no está aquí en la tierra. La esperanza, lo que yo espero verdaderamente, lo que espero de peso, no está aquí en la tierra, está en el cielo. ¿Cuál es la esperanza que tengo yo? ¿Cuál es la esperanza que tiene usted? En sus palabras.
Ser glorificado, muy bien, es la esperanza que yo tengo. En otras palabras, encontrarme con Cristo, otra. Ser como Él, muy bien, otra. Irme con Él, otra. La doctrina como tal, lo que ocurre en el cuerpo. La glorificación. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Mi esperanza, lo que verdaderamente yo espero, lo que espera un cristiano genuino, lo que espera de peso, de fondo, con fundamento es el arrebatamiento, la glorificación, la transformación del cuerpo, la restauración completa de la imagen y semejanza de Dios en mi vida. Ser como Él, verlo a Él como Él verdaderamente es. ¿Cómo es? A la imagen y semejanza del Dios invisible. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿quién tiene esta esperanza en Él? Levante la mano. El dormido también levante la mano. Eso, muy bien. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, mire, si yo tengo la esperanza de eso en Él, si yo espero eso, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque entre más me purifique, ¿qué va pasando con esa imagen? Entre más me santifique, más voy cambiando. Voy dejando de ser lo que era. ¿Qué era? Un desfigurado completo. ¿Y ahora qué soy? Un restaurado completo a esa imagen y a esa semejanza. Ok, me avisan cuando la tengan. ¿Dónde está Luz del Mar? ¿Dónde están las niñas? O también están en forma invisible. Lo único que debe estar en forma invisible aquí es Dios. Bien, entonces en Génesis 1:26, pues Dios creó al hombre a imagen y semejanza, ¿cierto? Suya, pero en Génesis 3 esa imagen se desfiguró. De modo que el Señor Jesucristo tuvo que, Isaías 52, versículo 14, dar su vida y permitir exponerse a que lo desfiguraran con el fin de restaurar la imagen, forma o figura de Dios en nuestras, a partir del momento en que nos convertimos en hijos de Dios. Pero esa restauración plena de esa imagen se da por medio de un proceso, se da por medio de unas etapas, por medio de unos ciclos. Y entre más me purifique a mí mismo, esa imagen más se va a notar. ¿Cómo sé yo que la imagen de Cristo está siendo restaurada en mi vida? Porque se ve, se nota. ¿Y qué se debe notar? Que estoy como cómo se comporta Cristo. ¿Cómo sé cómo se comportaba Cristo? ¿Cómo sé o cómo conozco o cómo entiendo cómo se comporta Cristo? Por la palabra, sobre todo ¿en dónde? Los evangelios. Y al ver cómo se comportaba Cristo, esto para terminar, acabo de entender cómo se comporta Dios, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Repartimos la Santa Cena, por favor.